Capítulo 1. Hubo un momento, en mi vida anterior, en el que entendí que el dolor no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, en una habitación sin ventanas, a las 2 de la madrugada, cuando una mujer que alguna vez fue contadora, novia, esposa y madre contabiliza lo que perdió y descubre que la suma da exactamente 0. Esa habitación tenía paredes color crema desteñido y un ventilador de techo que hacía un sonido cada 3 rotaciones, como si la hélice estuviera a punto de desprenderse. Llevaba 14 meses ahí. No porque estuviera enferma, sino porque una mujer con suficiente dinero y suficiente odio había decidido que ese era mi lugar. El Centro Psiquiátrico San Marcos cobraba 4.200.000 pesos al mes. Lo supe después, cuando ya no importaba. El psiquiatra que firmó los documentos de mi internación, un hombre de apellido Vidal con anteojos redondos y manos perfectamente limpias, había recibido en total 9 transferencias del mismo número de cuenta. Yo nunca había estado en su consultorio antes del día en que me internó. Nunca había tenido historial clínico en ninguna parte. Pero en los documentos que él redactó, yo era una mujer con brotes psicóticos severos, incapaz de tomar decisiones por mí misma, potencialmente peligrosa para el entorno. Para el entorno. Eso decía. Mi bebé nació en enero, mientras yo seguía adentro. No me lo mostraron ese día. No me lo mostraron ningún día, en realidad. Dolores se aseguró de que la primera foto que existiera de mi hijo fuera una en la que ella lo sostenía en brazos, en la clínica privada más cara de la ciudad, con una sonrisa que yo reconocí porque la había visto antes, cada vez que ella ganaba algo. Marcos firmó los documentos de tutela temporal. Todos. Sin excepción. Sin llamarme primero. Sin preguntar nada. Eso fue lo que me rompió, al final. No los 14 meses. No las inyecciones que me dormían cuando yo lloraba demasiado fuerte. No la habitación sin ventanas. Fue saber que Marcos tenía un bolígrafo en la mano y una hoja enfrente, y que eligió firmar. Salí del centro 2 años después, cuando Dolores ya no me consideraba una amenaza porque un juez había formalizado la situación y porque yo ya no parecía capaz de causarle problemas. Salí a un departamento vacío que Marcos había desalojado mientras yo no estaba. Salí sin dinero, sin trabajo, sin ropa más allá de lo que cabía en una bolsa de plástico que me entregaron en recepción junto con un recibo. Intenté recuperar a mi hijo durante 6 años. Gasté en abogados cada peso que gané contabilizando en una empresa pequeña que me contrató por lástima o por necesidad, no sé cuál. Cada audiencia, Dolores aparecía con documentación nueva, con testimonios nuevos, con una narrativa nueva sobre lo inestable que era yo. Cada audiencia, yo perdía. La última vez que vi a mi hijo fue en el pasillo del juzgado familiar del sector centro, un martes de marzo. Él tenía 6 años. Me miró sin reconocerme. Lo habían llamado Rodrigo, que era el nombre del padre de Marcos, no el nombre que yo había elegido. Morí 16 meses después de esa última audiencia. No de golpe, sino de a poco, de la manera en que muere la gente que ya no tiene razón para despertar temprano. El médico dijo que fue el corazón. Y supongo que en sentido literal también tenía razón. Lo último que recuerdo de esa vida es el pasador de plata con forma de luna creciente que mi madre me había regalado la mañana antes de mi boda. Estaba en el cajón de mi mesa de noche, en el departamento vacío, exactamente donde lo había guardado el día que Dolores me dijo que era vulgar y me pidió que no lo usara en la ceremonia. Pensé que era raro que eso fuera lo último que viera. Una luna pequeña, fría, que no le había importado a nadie. Y entonces me desperté. Capítulo 2. Antes de hablar de lo que encontré al despertar, necesito hablar de por qué me casé con Marcos. Porque si no lo explico, nada de lo que viene después tiene sentido. Y porque creo que hay algo importante en entender que yo no era estúpida. Era joven y estaba enamorada y esas dos cosas juntas pueden hacerle creer a cualquier persona que el mundo es más generoso de lo que realmente es. Conocí a Marcos cuando yo tenía 24 años y él 26. Era el segundo año de mi primer trabajo como contadora en una firma mediana, y él era cliente de uno de los socios. Se quedó esperando en la sala de reuniones equivocada durante 40 minutos antes de que alguien lo notara, y cuando yo pasé a buscar unos archivos y lo encontré ahí solo, con el traje ligeramente arrugado y un café frío en la mano, me preguntó con genuina humildad si por casualidad yo sabía en qué piso era la reunión de su empresa. Era gracioso. Eso lo recuerdo con claridad. No gracioso de manera calculada, sino de esa manera accidental que tienen las personas que no se toman demasiado en serio a sí mismas. Salimos durante 11 meses.
En esos 11 meses me llevó a ver 3 partidos de fútbol que a mí no me interesaban pero que a él le apasionaban, y yo lo acompañé sin quejarme porque me gustaba verlo emocionarse. Me presentó a sus amigos, que eran ruidosos y sencillos. Me llamaba a las 11 de la noche solo para preguntarme qué había comido. Eso, para alguien que había crecido en una familia donde nadie preguntaba ese tipo de cosas, tenía un peso específico que no supe medir correctamente. A Dolores la conocí 4 meses después de que empezamos a salir. Me citaron en su casa para cenar, una mansión en la zona norte de la ciudad con jardín interior y una colección de porcelana en vitrinas que iluminaban el comedor con luz amarillenta. Dolores tenía entonces 57 años, el pelo negro teñido con precisión quirúrgica y una manera de sonreír que ocupaba solo la mitad de su cara. La otra mitad siempre estaba evaluando. Me dio la mano en lugar de abrazarme. Me preguntó dónde había estudiado. Cuando le dije el nombre de la universidad, asintió con la misma expresión que usa la gente cuando algo confirma lo que ya esperaba. No dijo nada más sobre eso. No tenía que hacerlo. En los 3 años que siguieron, antes de la boda, aprendí a leer el idioma de Dolores. Cada comentario era una pregunta disfrazada. Cada pregunta era una prueba. Nunca pasé ninguna. No porque hiciera las cosas mal, sino porque el estándar cambiaba cada vez que yo me acercaba a cumplirlo. El día antes de mi boda, mi madre me regaló el pasador. Era de plata, pequeño, con la forma de una luna creciente. Me lo puso en el cabello y me dijo que era de su madre, y de la madre de su madre, y que traía buena suerte a las mujeres que lo llevaban en el día más importante. Yo lo guardé esa noche en un estuche de tela azul con el corazón lleno de algo que entonces interpreté como alegría. En mi primera vida, Dolores lo vio cuando llegué a la iglesia y me dijo en voz baja, con la sonrisa de media cara, que era un accesorio de muy poca categoría para una boda como esa y que sería más bonito para mi cabello si no lo llevara. Me lo quité antes de que nadie más lo viera. Lo guardé en el bolsillo de mi vestido y no lo volví a tocar hasta que llegué al departamento esa noche, cuando ya era demasiado tarde para haber hecho las cosas de otra manera. Eso fue lo que fui. Una mujer que se quitó su propio pasado en el bolsillo para no incomodar a nadie. Y así empezó todo. Capítulo 3. Me desperté con el sonido de campanadas. No las campanadas del hospital. No el ventilador de 3 rotaciones. Campanadas de iglesia, lentas, con ese eco que tienen las paredes de piedra vieja, y debajo del sonido, voces. Muchas voces mezcladas en ese tono específico que tienen las personas cuando se arreglan antes de un evento importante. Abrí los ojos. El techo era diferente. No crema desteñido sino blanco, con una moldura dorada en el borde. Reconocí la moldura antes de reconocer cualquier otra cosa, porque la había mirado durante los 30 minutos más largos de mi vida en mi boda anterior, mientras esperaba que llegara el momento de salir al pasillo de la iglesia. Me senté. Estaba en el cuarto de preparación del Templo de la Merced, el mismo donde me habían preparado hacía exactamente 9 años. Llevaba puesto el vestido. El mismo vestido de tul marfil con bordados en el corpiño que había comprado con 4 meses de ahorro. Me miraban 2 mujeres que reconocí como las estilistas que Dolores había contratado. Y Valentina, mi amiga de la universidad, que tenía puestos unos guantes de látex y una plancha de cabello en la mano y me miraba con cara de alarma. Valentina me preguntó si me encontraba bien y yo le dije que sí, que solo había sido un mareo. Mi voz sonó extraña para mis propios oídos. Demasiado serena. Demasiado vieja para el cuerpo de 27 años que de repente volvía a ser el mío. Tenía todos los recuerdos. No como sueños o imágenes borrosas sino con la nitidez de una hoja de contabilidad. Los 14 meses en el San Marcos. Los ojos de mi hijo sin reconocerme. La firma de Marcos. Las 9 transferencias al doctor Vidal. El pasador en el cajón de la mesa de noche. Y también, con esa misma nitidez, lo que iba a pasar si yo dejaba que todo se repitiera. Respiré una vez. 2 veces. Conté hasta 8, como me había enseñado a hacer la primera terapeuta que vi en mi vida anterior, una mujer a quien nunca pude pagarle todo lo que le debía. Luego me levanté, caminé hasta el pequeño tocador donde estaba mi bolso, y saqué el estuche de tela azul. Dentro estaba el pasador. La luna creciente, fría y pequeña, exactamente como siempre. Me lo puse en el cabello yo misma, frente al espejo, con las manos que ya no temblaban. En mi vida anterior, lo había guardado en el bolsillo antes de llegar a la iglesia porque Dolores me dijo que era de poca categoría.
Esta vez decidí que iba a llevarlo puesto todo el día. Que si Dolores lo veía, que lo viera. Y que si decía algo, iba a ser la primera conversación que yo grabara. Porque esa mañana, antes de que llegara ninguna de las estilistas, yo ya había comprado el dispositivo. Un grabador de audio del tamaño de un encendedor, color negro, con 48 horas de batería continua y capacidad de almacenamiento para 1000 horas de audio. Lo había pedido en línea desde el celular de la vida anterior, 3 días después de despertar, aprovechando que tenía exactamente el mismo número de cuenta bancaria y los mismos ahorros previos a la boda que recordaba haber tenido. Llevaba el grabador en el bolsillo interno del vestido, donde antes había llevado la luna guardada y callada. Esta vez la luna iba en mi cabello. Y la grabación, en mi bolsillo. Valentina me preguntó si estaba lista. Le dije que sí. Y era verdad. Capítulo 4. La primera vez que vi a Dolores ese día fue en el pasillo de la sacristía, 15 minutos antes de la ceremonia. Llevaba un traje sastre color champaña y un collar de perlas con 3 vueltas que yo había visto exactamente 9 veces antes, una por cada evento familiar importante al que me había llevado Marcos. El collar significaba que ella consideraba que el día era suyo tanto como mío, o más. Se acercó a mí con la sonrisa de media cara. Me saludó con 2 besos en las mejillas que rozaron el aire en lugar de mi piel. Luego sus ojos subieron hasta mi cabello. Vi el momento exacto en que detectó el pasador. Sus labios se apretaron ligeramente. Solo un segundo, el tiempo suficiente para que yo lo registrara. Luego recuperó la sonrisa y dijo que qué accesorio tan particular, que de dónde lo había sacado, que si era una herencia familiar. Le dije que sí, que era de mi madre. Ella asintió y dijo que qué bonito, pero con el tono que usaba para decir lo contrario. Y después añadió, en voz baja, que quizás para la recepción yo pudiera cambiarlo por algo más acorde con el resto de la presentación, porque los fotógrafos iban a ser muy detallistas y no sería ideal que algo llamara la atención de manera equivocada. En mi vida anterior, yo había agachado la cabeza y dicho que sí, que tenía razón, que lo haría. Esta vez sonreí y le dije que me lo iba a dejar puesto, que me gustaba mucho. Sin hostilidad. Sin explicaciones. Solo un hecho. El silencio que siguió duró 4 segundos. Los conté. Dolores acomodó su collar, me dijo que como quisiera y se alejó hacia donde estaba Marcos. La vi susurrarle algo al oído a él, y vi cómo él me miró de reojo y apartó los ojos enseguida. El mismo gesto de siempre. Ya lo conocía de memoria. En mi vida anterior, ese gesto me dolía. En esta, solo lo registré como información. La ceremonia fue exactamente como la recordaba. Los mismos votos, las mismas flores blancas de costado en los bancos, el mismo sacerdote con la misma voz cavernosa que pronunció mal mi apellido no una sino 3 veces. Marcos me tomó la mano en el momento del intercambio de anillos y sentí su mano cálida y un poco sudada, la manera en que siempre se ponía nervioso en público, y por un segundo tuve que recordarme a mí misma quién era ese hombre. ¿Quién sería? Lo que haría. Y aún así, hubo algo. No amor, ya no. Pero sí el eco de algo que había sido amor, y ese eco me apretó el pecho de una manera que no esperaba. No lo aparté. Lo reconocí, lo dejé estar, y seguí adelante. Grabé 41 minutos de audio ese día, incluyendo el comentario de Dolores en el pasillo. No era evidencia de nada todavía. Era solo el comienzo del archivo. Tenía 3 años por delante. Y esta vez, sabía exactamente cómo usarlos. Capítulo 5. La primera semana de matrimonio fue como la recordaba, una negociación constante disfrazada de convivencia. Marcos trabajaba en la empresa familiar, lo que en la práctica significaba que Dolores le marcaba los horarios, los viajes y las prioridades. El departamento que nos habíamos mudado estaba en el mismo edificio donde Dolores tenía su oficina principal, 2 pisos arriba. No era casualidad. Nunca lo fue. En mi vida anterior, yo había renunciado a mi trabajo 3 semanas después de la boda porque Dolores sugirió, con esa delicadeza filosa que la caracterizaba, que una esposa de su familia no necesitaba trabajar, que sería más elegante dedicarse al hogar y a los eventos sociales que eran tan importantes para la reputación empresarial. Yo lo había hecho. Me había despedido de mi jefa con una carta formal y había pasado los siguientes 2 años siendo la esposa perfecta de un hombre que firmaba documentos sin leerlos. Esta vez no renuncié. Le dije a Marcos que iba a seguir trabajando y que eso no era negociable. Él parpadeó un par de veces,
como si procesara una instrucción en un idioma que no esperaba. Luego asintió y dijo que por supuesto, que lo entendía. No dijo nada más. No consultó con su madre. No esa noche. Valentina me visitó el jueves de esa semana. Nos sentamos en el sofá gris junto a la ventana que daba al patio interior del edificio, y yo le serví café y le dejé hablar sobre su vida durante 30 minutos antes de que ella me preguntara cómo estaba yo de verdad. Valentina siempre hacía eso, primero hablaba de ella para que yo me relajara, y después preguntaba. Le dije que estaba bien. No era del todo mentira. Estaba asustada y determinada al mismo tiempo, que es una combinación que en cierta forma te mantiene despierta. Lo que no le conté fue lo del grabador. Lo que no le conté fue nada de la vida anterior. No porque no confiara en ella, sino porque había cosas que no podía explicar sin parecer exactamente lo que Dolores iba a intentar hacer creer que yo era. Esa tarde, después de que Valentina se fue, Dolores subió sin llamar. Tenía llave del departamento. Marcos se la había dado sin decirme nada y yo lo había descubierto en mi vida anterior cuando la encontré un martes por la mañana revisando el armario de la cocina. Esta vez lo sabía de antemano, y había activado el grabador antes de abrir la puerta. Dolores entró con una sonrisa, dejó sobre la mesa de la cocina una caja con pasteles y dijo que pasaba solo a saludar. Se sentó sin que yo la invitara. Miró el departamento con esa mirada que catalogaba objetos por precio. Preguntó si yo pensaba cambiar la decoración, porque el gusto anterior era un poco impersonal, ¿no creía? Preguntó qué planes tenía para cuando empezara a venir gente a cenar. Preguntó si Marcos había hablado conmigo sobre las vacaciones familiares de agosto, porque había reservado una casa en el sur y era importante saber con cuántas personas contaba. Yo respondía todo con cortesía. Sin discutir. Sin ceder nada concreto. Tomé nota mental del grabador en mi bolsillo y de cada cosa que ella estaba comunicando sin decir directamente, que este era su espacio, que yo era una invitada en él y que los plazos los manejaba ella. Cuando se fue, revisé el audio. 62 minutos de conversación. Nada que fuera evidencia todavía. Solo el patrón. Pero los patrones, bien documentados, se convierten en algo que un juez puede leer. Y yo sabía leer patrones mejor que nadie. Era contadora. Capítulo 6. En mi vida anterior, conocí a Andrés Castellano demasiado tarde. Lo conocí el 13º mes de mi internación, cuando Valentina, desesperada porque ningún abogado de familia quería tomar el caso sin garantía de cobro, encontró su nombre en un foro de madres que habían enfrentado situaciones similares. Andrés era especialista en derechos reproductivos y custodia, con 12 años de experiencia y una reputación particular por tomar casos que otros abogados consideraban imposibles. Fue a verme al Centro San Marcos. Consiguió el permiso de visita después de 3 semanas de gestiones. Cuando entró a la sala de visitas y me vio, se quedó un momento parado antes de sentarse, y yo entendí por su cara que lo que veía le causaba algo más que empatía profesional. Estuvo 2 horas conmigo. Me explicó que el caso era difícil pero no imposible. Me preguntó fechas, nombres, documentos. Me dijo que iba a necesitar tiempo. Volvió 4 veces más. Cada vez traía algo nuevo que había encontrado, una inconsistencia en los documentos del doctor Vidal, un testimonio de una enfermera que había renunciado al San Marcos ese mismo año, una transferencia bancaria que aparecía en los registros públicos de la clínica vinculada a una cuenta de la empresa de Dolores. Pero el proceso judicial tardó. Y yo no tuve 14 meses de más. Lo que más recuerdo de él, de esa versión de él que conocí demasiado tarde, era que cuando yo lloraba en la sala de visitas no apartaba los ojos. No miraba a otro lado como hacía Marcos. Me miraba directamente y decía que lo entendía. Y yo no sé si lo entendía de verdad, pero el hecho de que no apartara la mirada me pareció entonces lo más valioso que alguien me había dado en años. En mi segunda vida lo busqué a los 4 meses de casarme. Fui a su oficina en el piso 7 de un edificio pequeño en el centro. La recepcionista me dijo que el licenciado Castellano estaba en audiencia y que si quería esperar o volver más tarde. Esperé 47 minutos en una silla de plástico junto a una planta que necesitaba agua urgentemente. Cuando salió de la sala, Andrés Castellano tenía la corbata ligeramente torcida y una carpeta bajo el brazo y caminaba con la energía de alguien que acababa de terminar de hablar durante 3 horas seguidas y estaba considerando si tomarse un café o directamente acostarse en el piso de la recepción. Me vio y se detuvo. No me reconoció, por supuesto.
en esta vida todavía no nos habíamos conocido. Le expliqué que necesitaba asesoría preventiva. Que quería entender mis derechos reproductivos y de custodia en el contexto de un matrimonio con una familia de mucho poder económico y mucha disposición a usarlo. Le dije que no había problema todavía, que quería estar preparada antes de que lo hubiera. Él me miró durante 2 segundos más de lo estrictamente necesario, con una expresión que no era escepticismo sino más bien curiosidad, y después asintió y dijo que tomara asiento, que en 10 minutos podía atenderme. Fueron 15, no 10. Pero los esperé. Y cuando finalmente se sentó frente a mí con el café que se había servido él solo sin ofrecerme uno, abrió una libreta y me preguntó que por qué, si no había problema todavía, yo estaba tan segura de que lo habría. Le dije que porque conocía a las personas involucradas. Me miró de nuevo con esa curiosidad específica. Y escribió algo en la libreta. Eso fue el comienzo. Capítulo 7. Dolores no hizo esperar mucho. Las personas que planean en frío raramente esperan, porque tienen la seguridad de quien ya sabe el resultado. A los 2 meses de casados, durante una cena familiar en la casa de Marcos, Dolores sacó el tema de la maternidad con esa naturalidad calculada que la caracterizaba. Dijo que era un tema importante para la familia, que Marcos era hijo único y que la continuidad tenía peso. Dijo que ella había sido madre joven y que lo recomendaba. Yo escuché. Respondí con vaguedad. Dije que Marcos y yo habíamos hablado del tema pero que no había apuro. Ella sonrió. Y entonces dijo algo que en mi vida anterior yo no había escuchado de la misma manera, porque en mi vida anterior yo estaba mirando a Marcos y no a ella. Esta vez la miraba a ella, y vi que mientras hablaba de futuros nietos sus ojos no brillaban de la manera en que brillan los ojos de alguien que imagina amor. Brillaban de la manera en que brillan los ojos de alguien que imagina una solución. Un hijo mío sería también un heredero. Y un heredero en manos de alguien que ella no controlaba era un riesgo. Pero un heredero en manos de ella, con la madre convenientemente fuera del camino, era otra cosa completamente. En mi primera vida nunca lo vi así. En esta, lo anoté. 3 semanas después, a las 11 de la mañana de un lunes, Dolores llamó por teléfono. No llamaba para hablar conmigo, técnicamente llamaba para hablar con Marcos, pero Marcos estaba en una reunión y yo era la que contestaba el teléfono fijo del departamento. Ella no sabía que el grabador estaba conectado al teléfono. Nadie me había dicho que podía hacerlo, pero yo había buscado durante 2 semanas en foros especializados hasta encontrar el adaptador correcto. Dolores dijo que quería dejarle un mensaje a Marcos. Que el doctor Vidal, que era el psiquiatra que había atendido a su hermana hacía años, era un profesional muy discreto que entendía las situaciones familiares complicadas. Que si en algún momento la situación con la esposa se volvía difícil de manejar, él era alguien que podía orientarlos. La situación con la esposa. Esas palabras exactas. Le dije que le daría el mensaje. Colgué. Me quedé un momento mirando el teléfono y después fui a la mesa del comedor, donde tenía mi cuaderno de trabajo, y escribí, día 73. Primera mención del doctor Vidal. Grabación disponible. Luego respiré, me preparé un vaso de agua, y llamé a Andrés para contarle. Andrés escuchó el audio 3 veces seguidas. Después hubo un silencio en el teléfono que duró 9 segundos, y luego dijo que esto era el inicio de un patrón Daquiementebel y que yo había hecho exactamente lo correcto. Su voz tenía algo diferente cuando dijo eso. Algo que no era solo profesionalismo, aunque tampoco alcanzaba todavía a hacer otra cosa. Le pregunté qué seguía. Me dijo que seguía a documentar. Que documentara todo. Que no confrontara a nadie, que no dejara que ninguna de sus acciones indicara que yo sabía algo. Que siguiera siendo, para los ojos de Dolores, exactamente la misma mujer dócil que ella esperaba que fuera. Le dije que entendido. Fácil. Porque en ese papel, yo tenía 9 años de práctica. Capítulo 8. El embarazo lo descubrí en la 4ª semana, exactamente como la primera vez. Me enteré sola, con una prueba comprada en la farmacia de la esquina, de pie en el baño del departamento a las 7 de la mañana. Las 2 líneas aparecieron en 2 minutos. Las miré durante un momento sin sentir ninguna de las cosas que sentí la primera vez, no el vértigo, no la alegría inmediata mezclada con miedo. Esta vez sentí algo más parecido a la preparación. Como cuando revisas los materiales antes de un examen difícil y confirmas que están todos ahí. Le dije a Marcos esa misma noche.
Él se quedó callado durante varios segundos y luego sonrió, una sonrisa genuina, del tipo que le aparecía en la cara cuando algo lo tomaba por sorpresa de una manera buena. Me abrazó. Y yo dejé que me abrazara y pensé que esto era lo más complicado de toda la situación, que Marcos no era malo en la manera en que son malos los personajes de las historias simples. Marcos era débil, que es peor, porque la debilidad no tiene brújula propia y va hacia donde la empujan. Al día siguiente, Dolores ya lo sabía. Apareció esa tarde con una bolsa de frutas y una lista de médicos obstetrices que ella recomendaba. Se sentó en el sofá gris junto a la ventana, el mismo lugar donde yo me sentaba con Valentina, y habló durante 40 minutos sobre lo importante que era elegir bien al médico, sobre los cuidados del primer trimestre, sobre las instalaciones de la clínica donde había nacido Marcos y donde sería ideal que naciera también el bebé. Todo dicho con la amabilidad de alguien que ofrece un regalo. Yo escuché. Agradecí. No comprometí nada. Cuando se fue, revisé el audio, 43 minutos. Nada de uso directo todavía. Pero la grabación ya no era solo de ella. También documentaba mi respuesta, mi tono, mi ausencia de conflicto. Si alguien intentaba decir después que yo era inestable o conflictiva, tendría 43 minutos de audio probando lo contrario. Llamé a Andrés esa noche. Se lo conté. Hubo otra pausa en el teléfono, más corta esta vez, y después me preguntó cómo estaba yo. No el caso. Yo. La pregunta me tomó desprevenida de una manera que no esperaba. Tardé en responder. Finalmente le dije que estaba bien, que estaba asustada pero bien, que la diferencia entre esta vez y la vez anterior era que esta vez sabía lo que tenía que hacer. Él dijo que entendía. Y añadió, en ese tono suyo que mezclaba lo profesional con algo más directo, que era la primera vez que escuchaba a alguien usar la frase la vez anterior para referirse a un futuro que todavía no había pasado, pero que no iba a preguntar. No pregunté si eso significaba que me creía. No era el momento. Pero noté que no se había reído. Capítulo 9. El primer año de mi segundo matrimonio se fue en documentar, trabajar y aprender a distinguir cuando Dolores estaba en modo observación y cuando estaba en modo acción. La diferencia era sutil pero existía. En modo observación sus preguntas eran abiertas, exploratorias, buscando información que yo pudiera darle sin darme cuenta. En modo acción sus comentarios eran específicos, dirigidos, y venían acompañados de un nombre, el Dr. Vidal, la clínica que ella prefería, el notario que la familia usaba desde hacía 30 años. Cada mención del Dr. Vidal quedaba grabada. Para el mes 8 del embarazo tenía 19 grabaciones donde el nombre aparecía en contexto. No todas eran incriminatorias por sí solas. Pero juntas formaban algo que Andrés llamó el hilo conductor. Andrés y yo nos reuníamos en su oficina cada 2 semanas. A veces en la mañana, antes de que yo entrara al trabajo. A veces al mediodía, cuando él llegaba tarde porque siempre llegaba tarde a todo excepto a las audiencias. La segunda vez que llegó tarde a nuestra reunión, 44 minutos después de la hora acordada, entré a su oficina porque la recepcionista me dijo que podía pasar, y lo encontré de pie frente a su escritorio hablando solo en voz alta. Decía, si el argumento es que ella representaba un riesgo para sí misma, entonces la contraparte necesita probar el patrón de comportamiento, no el incidente aislado. Y el problema con probar un patrón cuando no existe es que cualquier contador de historias puede fabricar patrones, lo cual quiere decir que lo que necesitamos demostrar es la fábrica, no el patrón, y eso. Se detuvo cuando me escuchó entrar. Se volvió. Sus orejas se pusieron rojas de una manera que me pareció completamente incongruente con el hombre que acababa de escuchar hablar de fábricas de historias con la intensidad de un fiscal en plena alegría de conclusiones. Me dijo que llevaba practicando el argumento desde las 9 de la mañana. Que a veces pensaba mejor en voz alta. Que esperaba que yo no hubiera escuchado la parte sobre el contador de historias porque sonaba extraña fuera de contexto. Le dije que había escuchado todo desde el pasillo. Se apretó el puente de la nariz con 2 dedos y dijo que perfecto, que entonces ya sabía la estrategia completa y podíamos saltarnos esa parte de la reunión. Fue la primera vez que me reí en esa vida. No una risa pequeña y contenida sino una real, que salió sola y que me tomó por sorpresa. Andrés me miró con una expresión que mezcló el alivio con algo más, algo que no alcanzó a definirse porque en ese momento él se dio cuenta de que todavía tenía la libreta en la mano y que nunca me había ofrecido algo de tomar, y lo primero que dijo fue que quería café o prefería agua porque él en este momento necesitaba los dos pero solo tenía uno. Elegí el café. Era terrible. Lo tomé igual.
Ese día Andrés me explicó, con la misma intensidad con la que había estado hablando solo, que la clave del caso no estaba solo en las grabaciones sino en la documentación financiera. Si podíamos probar el vínculo entre la cuenta de la empresa de Dolores y los pagos al San Marcos antes de que ocurriera cualquier intento de internación, teníamos algo que ningún juez podía ignorar. Me preguntó si yo, como contadora, podía rastrear eso. Le dije que sí. Y que de hecho ya había empezado. Capítulo 10. El doctor Bernardo Vidal tenía consultorio en el edificio médico del sector norte, piso 3, puerta 7B. Lo sé porque fui en persona, sin cita y sin anunciarme, un miércoles de abril del segundo año de mi matrimonio, cuando el embarazo ya había terminado y mi hijo tenía 3 meses. Había nacido en enero, igual que la primera vez. Esta vez en la misma clínica privada que yo elegí, no la que Dolores recomendó. Esta vez yo estaba despierta y presente y fui la primera persona en sostenerlo. Le puse el nombre que yo había elegido, Mateo. No el nombre del abuelo de Marcos. Dolores asistió al nacimiento sin ser invitada porque Marcos le avisó, y eso era algo que yo había anticipado y para lo que no tenía solución perfecta, pero sí una respuesta. Cuando ella llegó a la sala de recuperación e intentó tomar al bebé antes que yo, dije con voz tranquila que en un momento se lo pasaba pero que primero necesitaba un rato con él. Y no moví los brazos. Y ella no insistió, porque delante de las enfermeras no podía. Ese momento también quedó grabado. Volviendo al doctor Vidal. Fui a su consultorio para verlo en persona, para que su cara tuviera un referente real en mi memoria. En mi primera vida lo había conocido como una firma en un papel. En esta, quería saber cómo caminaba. Caminaba con la seguridad de alguien que nunca ha tenido que rendir cuentas. Con esa postura específica de la gente que lleva mucho tiempo en una posición en la que nadie los cuestiona. Tenía los anteojos redondos que yo recordaba y una bata blanca impecable y una recepcionista que lo llamaba doctor con un énfasis particular en la segunda sílaba. No entré al consultorio. Me quedé 5 minutos en el pasillo y después me fui. Esa tarde, con los datos de registro profesional que son públicos, empecé a construir el expediente financiero del doctor Vidal. Revisé las declaraciones de honorarios disponibles en los registros del Colegio Médico, los registros del San Marcos como institución, los estados financieros que habían sido publicados en el proceso de certificación de la clínica 6 años atrás. Tardé 16 días en encontrar lo que buscaba, una irregularidad en el patrón de pagos recibidos por el doctor, cuya categoría declarada era consultas externas, pero cuya frecuencia y monto coincidían con los pagos de internación completa de largo plazo. No era una prueba directa todavía. Era una inconsistencia. Pero una inconsistencia bien documentada, unida a las grabaciones de Dolores mencionándolo como solución disponible para situaciones familiares complicadas, empezaba a aparecer algo. Se lo llevé a Andrés en persona. Él lo revisó durante 20 minutos sin decir nada, con esa concentración suya que lo hacía ignorar completamente que yo estaba en la misma habitación. Luego levantó los ojos y me dijo, con toda la seriedad que era capaz de concentrar en una sola mirada, que yo era la mejor contadora con la que había trabajado en 12 años de ejercicio. Le dije que me lo pagara con una taza de café que no supiera a cartón mojado. Tardó 2 semanas en conseguir una cafetera decente para la oficina. Pero lo hizo. Capítulo 11. Marcos era el personaje más difícil de esta historia. No el más dramático, no el más activo, sino el más difícil, porque su papel no era el del villano sino el del testigo que elige no ver, y eso es algo que a mí, incluso en la segunda vida, me costaba entender. No era una mala persona. Eso es lo primero que tengo que decir, aunque sé que decirlo puede sonar a excusa. Era un hombre que había crecido en el centro de gravedad de una mujer que lo amaba con la intensidad de quien no tiene nada más, y ese tipo de amor, cuando viene de una madre, no te enseña a tener voluntad propia. Te enseña a no necesitarla. Porque ella siempre tiene una respuesta antes de que tú termines de formular la pregunta. Hubo momentos en el segundo año de nuestro matrimonio en los que lo vi de manera diferente. Momentos en que llegaba a casa con Mateo en brazos y se sentaba en el suelo del cuarto del bebé y le hacía caras ridículas durante 30 minutos seguidos, completamente presente de esa manera que tenía con las cosas pequeñas. O cuando le preparaba café a Valentina cada vez que venía a visitarnos, sin que nadie se lo pidiera, recordando que ella lo tomaba sin azúcar y con un poco de leche fría. Esas versiones de Marcos eran reales. El problema era que eran versiones que existían solamente cuando Dolores no estaba en la ecuación. Cuando ella llamaba, algo en él cambiaba. No bruscamente, sino como el clima antes de la lluvia, la temperatura baja 1 grado,
la luz se vuelve más plana, y uno sabe lo que viene antes de que llegue. Él agarraba el teléfono con una postura diferente. Contestaba con monosílabos. Y cuando colgaba, traía de vuelta a casa lo que ella le había depositado, como si no pudiera evitarlo. Un día, 4 meses después del nacimiento de Mateo, escuché sin querer, desde el pasillo junto a los casilleros del segundo piso del edificio donde Marcos tenía reuniones de familia, una conversación entre él y su madre. Ella le estaba diciendo, con esa cadencia suave y firme que tenía para las conversaciones importantes, que había que pensar en el futuro de Mateo, que un niño necesitaba estabilidad. Que ella solo quería lo mejor para su nieto y que a veces el entorno más adecuado no era necesariamente el que parecía más obvio. Marcos no respondió que no. No dijo que yo era su esposa y que la conversación era inapropiada. Dijo que lo pensaría. Salí del pasillo sin que me vieran. Caminé hasta el baño del segundo piso, abrí el grifo para que corriera el agua, y me quedé mirando el lavabo durante un momento mientras procesaba lo que acababa de escuchar. En mi vida anterior, ese momento lo habría llenado de llanto. En esta, lo llené de resolución. Llamé a Andrés esa misma tarde. Le dije que necesitábamos acelerar. Capítulo 12. El aceleramiento que le pedía a Andrés no era emocional sino estratégico. Necesitábamos que el archivo estuviera completo antes de que Dolores decidiera que el momento era el correcto para actuar. Ella funcionaba con paciencia, lo sabía. No era impulsiva. Esperaría a que el bebé tuviera cierta edad, a que la rutina estuviera establecida, a que yo estuviera suficientemente integrada en la dinámica familiar como para que nadie pudiera decir que el matrimonio había tenido problemas desde el inicio. En mi primera vida, había esperado hasta que Mateo tenía 6 semanas. Y yo, enredada en el amor de nueva madre y en el agotamiento y en la convicción de que nada tan horrible podía pasarme de verdad, no lo había visto venir. Esta vez, en el mes 3 del bebé, reuní con Andrés todo lo que teníamos. Lo extendimos sobre su escritorio en orden cronológico, 147 archivos de audio clasificados por fecha y contenido, 16 páginas de análisis financiero con las irregularidades del Dr. Vidal, los registros de las transferencias identificadas entre la empresa de Dolores y una cuenta de la que el San Marcos era beneficiario real aunque no nominal, y la carta de una ex enfermera del San Marcos que Andrés había localizado a través de contactos propios y que estaba dispuesta a dar testimonio sobre irregularidades en los ingresos de pacientes. Andrés ordenó todo con una concentración que yo ya había aprendido a reconocer como su estado más peligroso, el de antes de la audiencia, cuando el caso ya estaba construido y él solo estaba verificando que ningún ladrillo faltaba. Luego me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había noches en que pensaba en este caso y no podía dejar de pensar en lo que habría pasado si yo no hubiera llegado a su oficina hace 2 años. En cuántos casos como este nunca llegaban a su escritorio porque nadie los documentaba antes de que ocurrieran. Había algo en su voz que era más que profesional. Lo reconocí porque llevaba 2 años aprendiendo a reconocer la diferencia entre la manera en que Andrés hablaba del caso y la manera en que Andrés hablaba conmigo. Le dije que yo lo había buscado en otro tiempo y que había llegado tarde. Que esta vez no quería llegar tarde a nada. No le pregunté si entendía lo que quería decir. No era el momento. Él no preguntó nada. Pero tampoco apartó los ojos. Aprendí, en algún punto de esos 2 años, que si Dolores era alguien que construía sus relaciones con candados y paredes de sombra, Andrés era exactamente lo contrario, alguien que dejaba siempre las ventanas abiertas, que no calculaba lo que decía antes de decirlo, que era transparente hasta el punto de la inconveniencia y que tenía el defecto particular de no saber cuando una persona necesitaba que dejara de hablar del caso y simplemente estuviera ahí. Pero también era el único hombre que, cuando yo decía algo, lo escuchaba completo antes de responder. Eso valía más de lo que él sabía. Capítulo 13. A los 2 años y 7 meses del segundo matrimonio, Dolores hizo su movimiento. No fue sutil esta vez. O quizás sí lo fue, pero yo ya no era la misma persona que antes no veía las cosas sutiles. Empezó con una llamada a Marcos un domingo por la tarde. Yo estaba en el cuarto de Mateo cuando Marcos la tomó en la sala, y aunque no escuché las palabras pude escuchar el tono. El tono que usaba cuando Dolores le estaba dando instrucciones. Marcos entró al cuarto 10 minutos después con esa postura de clima antes de la lluvia. Se sentó en la mecedora y me dijo, sin mirarme, que su madre estaba preocupada. Que había notado que yo estaba muy bajo de peso y que dormía mal, que había días que parecía desorientada. Que ella pensaba que quizás sería bueno hablar con algún especialista solo para estar seguros. Noté el lenguaje.
solo para estar seguros. Exactamente el mismo lenguaje de la primera vez. Le dije con calma que no me sentía mal y que no necesitaba ningún especialista. Le pregunté si él pensaba que yo necesitaba uno. Hubo un silencio de 6 segundos y luego dijo que no, que él no lo creía, pero que su madre insistía y que a veces era más fácil. ¿Más fácil que qué? No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Esa noche, después de que Mateo se durmió y Marco se fue a su cuarto, me senté en la mesa del comedor y revisé el archivo completo por última vez. Todo estaba en orden. Las grabaciones, los documentos financieros, el testimonio de la enfermera, la declaración jurada que Andrés había preparado con la descripción del patrón de comportamiento documentado durante 31 meses consecutivos. Tenía una orden judicial preventiva que Andrés había tramitado 3 semanas antes, firmada por una jueza del Tribunal de Familia que había visto el expediente completo y considerado que existían elementos suficientes para emitirla. La orden establecía que cualquier intento de internación psiquiátrica de mi persona sin mi consentimiento expreso y sin proceso judicial previo constituía un delito, y que el doctor Bernardo Vidal, nombrado específicamente en el expediente, quedaba inhabilitado preventivamente para emitir cualquier certificación relativa a mi estado de salud mental. La había guardado en el segundo cajón de la mesa del comedor. Detrás de la orden, doblada en 4, estaba una hoja en la que yo había escrito en mi propio puño y letra. El día que la recibí, una sola línea, esta vez llegué antes. Llamé a Andrés a las 11 de la noche. Le dije que creía que el movimiento estaba cerca. Le pregunté si todo estaba listo. Me dijo que sí. Que cuando fuera, lo llamara primero. Le dije que lo haría. Hubo una pausa. Luego él dijo que quería que yo supiera que independientemente de cómo resultara todo, lo que yo había construido en estos 3 años era algo que él nunca había visto en su carrera. Y que lo que yo merecía al final de esto no era solo justicia. No terminó la frase tampoco. Pero su silencio tenía una forma diferente al silencio de Marcos. Capítulo 14. Los 3 días que siguieron a esa llamada fueron los más lentos que recuerdo. Mateo tenía 7 meses y había descubierto recientemente que si ponía la mano plana sobre la superficie de la mesa y la arrastraba producía un sonido satisfactorio, y eso lo tenía absolutamente fascinado durante intervalos de hasta 12 minutos. Yo lo dejaba. Me sentaba frente a él en el suelo del salón y lo observaba con esa atención completa que solo existe cuando sabes que algo puede quitarte lo que más quieres. Dolores vino el lunes. Trajo pasteles otra vez, los mismos de siempre, de la misma pastelería. Se sentó. Habló del tiempo, de un evento de la empresa, del pediatra que ella recomendaba para la próxima revisión de Mateo. Todo normal. Todo medido. Pero cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta y dijo, de pasada, que había hecho una cita para presentarme a un colega suyo, que era médico y que tenía mucha experiencia con el estrés de las madres nuevas, que podía ser el jueves si yo estaba disponible. El colega suyo. No dije el nombre. No tenía que decirlo. Le dije que el jueves me complicaba pero que lo tendría en cuenta. Ella salió. Yo cerré la puerta, fui al baño del pasillo, abrí el grifo, y me quedé 2 minutos procesando el ritmo de mi propia respiración. Luego salí. Llamé a Andrés. Le dije que el jueves probablemente era el día. Él me dijo que ya había coordinado con la fiscal que llevaba el expediente y que si el intento de internación se producía como anticipábamos, con un médico que tenía una inhabilitación preventiva activa y documentos preparados previamente para una paciente sin historial clínico de patología declarada, la acción penal podría iniciarse en el acto. Me dijo que tendría a 2 personas esperando en el edificio, que estarían en el vestíbulo desde las 9 de la mañana. Le pregunté si él estaría ahí. Me dijo que personalmente, sí. El miércoles por la noche puse a Mateo en su cuna después de bañarlo, le canté los 4 minutos de canción que le gustaban, y me quedé mirándolo dormir más tiempo de lo necesario. Tenía las manos pequeñas abiertas a los lados de la cabeza, en la posición específica de los bebés cuando duermen, que es la posición de alguien que no tiene todavía la noción de que el mundo puede necesitar defenderse. Me puse el pasador. La luna creciente de plata. Lo toqué una vez con la punta del dedo. Había sobrevivido una vida entera sin este momento. Había muerto sin este momento. El jueves amaneció con lluvia. Capítulo 15. A las 10 de la mañana del jueves, Dolores llegó al departamento con el doctor Bernardo Vidal. Venían también 2 hombres que yo no había visto antes,
que llevaban trajes oscuros y maletines y el tipo de postura que tienen las personas a quienes se les ha pedido que den la impresión de ser oficiales sin serlo. Y venía Marcos, 2 pasos detrás de su madre, con la corbata puesta a esa hora de la mañana, lo cual era inusual para un hombre que normalmente no llegaba a la oficina antes de las 11. Dolores tocó el timbre con la seguridad de quien espera que le abran la puerta antes de terminar de tocar. Yo abrí. Llevaba puesta la ropa de siempre, el cabello recogido con el pasador de plata. El grabador estaba en el bolsillo del pantalón, activado desde las 9:30. Mi teléfono estaba en la mesita junto a la puerta, con el número de Andrés marcado y listo. Dolores entró primero. Saludó con la sonrisa completa esta vez, la de las 2 mitades, que era la que usaba para las ocasiones en que estaba completamente segura del resultado. Dijo que esperaba que yo no me incomodara, que simplemente le había pedido al doctor Vidal que pasara a saludar, que era una formalidad, que no había ningún motivo de preocupación. El doctor Vidal extendió la mano y dijo que era un placer, con esa cortesía específica de los profesionales que han aprendido a ser agradables en situaciones que no son agradables. Yo le estreché la mano. Le dije que pasaran a la sala. Marcos me miró al pasar. No dijo nada. Su mirada tenía algo que no supe leer del todo, algo entre la vergüenza y la esperanza de que yo no supiera lo que estaba pasando, lo que habría hecho todo más fácil para él. En la sala, Andrés estaba de pie junto a la ventana que daba al patio. A su lado, una mujer de traje gris que yo reconocía del juzgado de familia. Y junto a la puerta del pasillo, apoyados en la pared con la postura de quien no necesita anunciarse, 2 agentes de la policía judicial en uniforme. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Dolores fue la primera en reaccionar. Su cuerpo no se movió, pero algo en su postura cambió de una manera que solo notan quienes la conocen bien, los hombros que suben apenas 1 centímetro, las manos que buscan el cierre del bolso sin encontrarlo. Los labios que se aprietan en la línea de quien está recalculando. El doctor Vidal dio un paso hacia atrás. Sus manos, perfectamente limpias como siempre, se quedaron suspendidas a los costados. Fui al cajón de la mesita y saqué 2 cosas, la orden judicial preventiva, que extendí sobre la mesa del centro para que todos pudieran verla, y el grabador, que puse a su lado. Le dije a Dolores que llevaba 31 meses grabando. Que tenía 147 archivos de audio. Que tenía la documentación de 11 transferencias. Entre su empresa y una cuenta vinculada al Centro San Marcos. 4 meses antes de cualquier supuesto deterioro de mi salud mental. Que tenía el testimonio de una ex enfermera del mismo centro. ¿Y qué tenía a la fiscal Ramírez? Que era la mujer del traje gris. Que había revisado el expediente completo y estimado que existían elementos suficientes para iniciar acción penal por fraude médico, privación ilegal de libertad y conspiración. Mi voz no tembló. No porque no sintiera nada, sino porque había practicado este momento durante 31 meses. Y sabía exactamente dónde quería que me encontrara la emoción y dónde no. Dolores me miró de una manera que no le había visto antes. No era la evaluación de siempre ni la sonrisa de media cara. Era algo más primario, algo que tardé un momento en reconocer. Era la cara de una persona que ha construido toda su vida sobre la suposición de que las personas a su alrededor no tienen recursos propios. Dijo que esto era un malentendido. Que ella solo quería lo mejor para la familia. Que el doctor Vidal era un profesional respetado y que nadie había hecho nada ilegal. Andrés habló por primera vez. Dijo que la orden judicial establecía la inhabilitación preventiva del doctor Vidal para emitir certificaciones relativas a mi estado de salud mental. Y que el expediente financiero había sido ya formalizado ante el Ministerio Público. Esa mañana a las 8:45. El doctor Vidal tomó su maletín y dijo que él no formaba parte de ninguna acción ilegal. Y que necesitaba llamar a su abogado. Uno de los agentes le indicó que podía hacerlo en comisaría. Lo que siguió fue ordenado y terrible al mismo tiempo. La fiscal Ramírez explicó los cargos con la precisión de quien los ha repetido suficientes veces para saber qué palabras usan las personas cuando las escuchan por primera vez. El doctor Vidal salió esposado con los hombres del traje oscuro que él mismo había traído mirándolo, sin saber qué hacer. Los agentes acompañaron a Dolores con una formalidad
que era peor que la hostilidad. Porque no le dejaba espacio para reaccionar con indignación. Dolores pasó a mi lado en la puerta. Se detuvo un segundo. Me miró y dijo, en voz muy baja, que yo había destruido a la familia. Le dije que no. Que ella había empezado a hacerlo mucho antes de que yo llegara. Y que esta vez yo había llegado antes que ella. Marcos seguía en la sala cuando todos los demás se fueron. Estaba sentado en el sofá gris junto a la ventana, con las manos juntas entre las rodillas, mirando un punto fijo en el suelo. No supe si lloraba. No me acerqué a verificarlo. Andrés se acercó a mí en cambio y me puso una mano en el hombro, brevemente. Con el tipo de contacto que significa que todo lo que no se ha dicho sigue ahí intacto. Esperando el momento correcto. Le dije que gracias. Me dijo que era al revés. Capítulo 16. Las horas que siguieron al jueves tuvieron la extraña textura de las cosas que uno ha imaginado tanto que cuando ocurren no se sienten del todo reales. Fui a la comisaría con Andrés. Prestamos declaración durante 3 horas. La fiscal Ramírez tenía esa manera específica de hacer preguntas que hacen que el testigo sienta que sus respuestas confirman lo que ya se sabe, no que lo revelan, y eso fue tranquilizador de una manera que no esperaba. Cada documento que presentamos fue recibido sin sorpresa. El expediente que habíamos construido durante 31 meses encajaba con una coherencia que solo tienen las cosas verdaderas. El doctor Vidal fue procesado esa misma tarde. Sus anteojos redondos parecían más pequeños sin la bata blanca. Firmó los primeros documentos con manos que no estaban perfectamente limpias esta vez, y yo observé ese detalle con la atención que le prestas a las cosas que durante mucho tiempo fueron símbolos de algo y de pronto se vuelven solo cosas. Dolores fue imputada con cargos de conspiración y fraude. Tenía libertad condicional mientras se desarrollaba el proceso, lo que significaba que no estaba presa pero sí rastreada, con restricciones de acercamiento que incluían mi domicilio y la persona de Mateo. Un juez leyó eso en una sala y yo lo escuché con el bebé en brazos porque Valentina, que lo había cuidado esa mañana, me lo había traído a la entrada del tribunal. Valentina me preguntó en el pasillo del juzgado, cuando ya todo había terminado por ese día, que cuando me había convertido en eso. En alguien así de preparada. Le dije que hacía mucho tiempo. Que simplemente había necesitado una segunda oportunidad para demostrarlo. Ella me miró un momento con esa cara que ponía cuando no estaba segura de si yo estaba hablando en sentido literal o no. Luego decidió no preguntar más y me abrazó, con Mateo en el medio, que emitió un sonido de desaprobación porque le habían apretado el brazo. Llegué al departamento a las 7 de la tarde. Marcos no estaba. Había dejado una nota en la mesa del comedor. Era corta. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que se quedaba en casa de un amigo, que no sabía cómo procesar lo que había pasado ese día. La guardé en el cajón donde tenía la orden judicial. Junto a la hoja donde yo había escrito, esta vez llegué antes. Las dos cosas en el mismo cajón. Me pareció que tenían una cierta simetría. Capítulo 17. Marcos volvió 10 días después. No fue la conversación que yo había imaginado durante años, ni la que temí. Fue más tranquila que ambas, con esa calma específica que tienen los momentos en que algo ya se rompió y lo que queda es solo el inventario. Se sentó en el sofá gris. Yo estaba en la silla frente a él. Mateo dormía en su cuarto. Le pregunté si quería café. Me dijo que sí. Se lo preparé. Nos quedamos en silencio unos minutos, los dos con el café en las manos, en el departamento que había sido nuestro y que ya tenía la atmósfera de los lugares que van a dejar de serlo. Marcos me dijo que no sabía lo que su madre había planeado. Que cuando ella le había sugerido al doctor Vidal, él pensó que era una consulta, no un operativo. Que no había preguntado suficientes preguntas porque nunca las hacía, porque le habían enseñado que las preguntas eran innecesarias cuando la persona que decidía era alguien de confianza. Le dije que lo creía. Que eso era exactamente el problema. Me dijo que en la primera vez, cuando firmó los documentos, yo había dicho en mis declaraciones que él firmó sin cuestionarlos. Que cómo sabía yo eso si yo estaba adentro. Era la pregunta que yo esperaba que nunca hiciera y que tarde o temprano tenía que hacer. Le dije que a veces uno sabe cosas que no debería saber porque las vivió de una manera que no se puede explicar de manera convencional. Que si quería podía creer que era intuición o que era el conocimiento profundo que uno desarrolla de las personas que ama. Que la explicación exacta no cambiaba lo que era cierto.
Él me miró durante un momento largo. Luego dijo que lo había firmado. Que en la primera vez, si hubiera ocurrido, lo habría firmado. Que lo sabía de sí mismo y que eso era lo peor de todo. Era la primera vez en nuestra historia, en cualquiera de nuestras historias, que Marcos decía algo completamente verdadero sobre sí mismo sin que nadie se lo pusiera enfrente primero. Le dije que lo más valiente que podía hacer con eso era no repetirlo. Con su hijo, con cualquier persona. Nos separamos de mutuo acuerdo, 3 semanas después, con un proceso limpio y sin conflicto que Andrés no llevó personalmente porque tenía una relación con las partes que lo hacía éticamente complicado, aunque ese detalle me lo dijo él mismo con esa honestidad suya que a veces llegaba en los peores momentos y siempre era bienvenida. Marco salió del departamento un martes de mayo con 3 maletas y una expresión que no era alivio ni dolor sino algo en el medio, que quizás era el comienzo de aprender a tener una sola cara para las cosas. Lo vi irse desde la ventana. No lloré. Pero sí me quedé mirando la calle vacía durante un rato, con Mateo en brazos, antes de girar hacia adentro. Capítulo 18. El proceso legal contra Dolores y el Dr. Vidal duró 19 meses. No fue sencillo. Los abogados de Dolores eran buenos y caros y conocían suficientes procedimientos dilatorios para hacer que cada audiencia se sintiera como escalar una montaña con peso extra. Hubo momentos en que la fiscal Ramírez me llamaba para decirme que había surgido una complicación nueva y yo tenía que elegir si eso me hundía o solo me informaba. Elegí lo segundo, siempre, aunque no siempre fue fácil. Pero el archivo resistió. 147 grabaciones de audio. 16 páginas de análisis financiero. El testimonio de la ex enfermera, que se llamaba Patricia y que venía a las audiencias con una resolución que yo encontraba admirable porque ella no tenía nada que ganar personalmente y había venido de todas formas. Andrés en la sala, construyendo el argumento con la precisión de quien lleva años practicando en voz alta en su propia oficina. El doctor Vidal fue el primero en ceder. A los 8 meses del proceso, firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía a cambio de una reducción de cargos. Sus declaraciones confirmaron lo que el expediente financiero ya sugería, que había recibido en total 4.800.000 pesos de la empresa de Dolores en 9 transferencias distribuidas durante 3 años, a cambio de estar disponible para proveer una certificación psiquiátrica si era necesaria. Que nunca me había examinado clínicamente. Que los documentos de internación los tenía preparados con mi nombre desde hacía más de un año. Cuando escuché eso en la sala, con el sol de la tarde entrando por las ventanas del tribunal y Andrés a mi lado con su libreta y su café que ya se había enfriado, sentí algo que tardé en identificar. No era satisfacción. Era algo más parecido a la confirmación de lo que uno sabe pero que necesita que el mundo también sepa para que sea completamente real. Dolores fue condenada a 4 años de libertad condicional con seguimiento judicial, inhabilitación para ejercer tutela sobre menores, y una multa que representaba el 30% del valor total de los pagos al Dr. Vidal. No fue la condena más severa posible. Hubo personas que me preguntaron si me parecía suficiente. Les dije que sí. No porque no mereciera más, sino porque lo que yo necesitaba no era que ella sufriera la cantidad correcta de años. Lo que yo necesitaba era que no pudiera acercarse a Mateo sin supervisión, y eso ya estaba en el papel con la firma de un juez. Los papeles, bien firmados por las personas correctas, son la única magia que yo conozco. Capítulo 19. Andrés me invitó a cenar el jueves después de la última audiencia. No lo planteó como una cita. Lo planteó como que había una nueva taquería a 4 cuadras de su oficina que tenía buenas reseñas y que nunca había podido ir porque siempre llegaba tarde a todo y la taquería cerraba a las 10. Y que si yo no tenía planes, podía ser un buen momento para verificar si las reseñas eran precisas. Le dije que las reseñas en Internet eran un instrumento poco fiable de validación culinaria, pero que iría de todas formas. La taquería era ruidosa y tenía las mesas muy juntas y la música estaba demasiado alta para una conversación de las que tienen silencio en el medio. Lo cual resultó ser perfecto, porque Andrés y yo no teníamos silencios. Llevábamos 3 años construyendo algo sobre el material de los silencios de otras personas y cuando nos quedamos los dos solos sin expediente sobre la mesa no supimos exactamente qué hacer durante los primeros 15 minutos, y eso, curiosamente, fue lo más honesto que nos había pasado. Él llegó 16 minutos tarde. Se sentó y dijo que lo sentía, que había encontrado el camino pero que había habido un desvío de obra a 2 cuadras que no aparecía en ninguna aplicación de mapas y que constituía un agravio a la inteligencia colectiva. Le dije que quizás necesitaba salir más de la oficina. Me dijo que quizás tenía razón.
Comimos tacos durante 2 horas y hablamos de cosas que no eran el caso. Hablamos de la primera vez que Andrés perdió un juicio, que fue por un detalle de procedimiento que en retrospectiva era evitable y que todavía le molestaba. Hablamos de la última vez que yo había visto a mi madre, que era en la ciudad del sur y que había sido antes de la boda, antes de que yo dejara de ser la persona que era antes. Hablamos de Mateo, que según Valentina había pasado el día arrastrando la mano por todas las superficies del departamento con una dedicación científica. En algún punto de la segunda hora, Andrés me dijo que había una cosa que quería preguntarme y que no había encontrado el momento correcto para hacerlo en 2 años. Le dije que lo preguntara. Me preguntó si la vida anterior que yo había mencionado aquella primera tarde en su oficina era literal. Lo miré. Él me miraba con esa atención completa suya, sin apartar los ojos, de la manera que yo había aprendido a reconocer como su manera de decir que la respuesta le importaba independientemente de cuál fuera. Le dije que sí. Que era literal. Asintió lentamente. No preguntó más. No pidió detalles ni explicaciones ni pruebas. Solo dijo que entonces entendía por qué la primera vez que llegó a verme en mi vida anterior siempre había sentido, sin poder explicarlo, que llegaba tarde. Le dije que sí. Que en esa vida había llegado tarde. Me dijo que esta vez había llegado a tiempo. No dije nada más por un momento. Y en ese silencio, que no fue incómodo sino exactamente del tamaño correcto, Andrés puso la mano sobre la mesa, abierta, sin decir nada. Le puse la mía encima. Afuera llovía por segunda vez en esa historia. Pero esta vez no eran las 4 de la madrugada y la lluvia no llegaba a una habitación sin ventanas. Llegaba a una taquería ruidosa con mesas juntas, a donde un abogado siempre tarde y una contadora que había vivido 2 veces finalmente habían llegado al mismo tiempo. Capítulo 20. Mateo cumplió 2 años un sábado de enero con sol. Valentina trajo un pastel que decoró ella misma y que tenía una inclinación de aproximadamente 15 grados que ninguno de los presentes mencionó. Mi madre vino desde el sur y se quedó 4 días, y pasó gran parte de ese tiempo en el suelo del salón con Mateo, haciendo los mismos sonidos que él hacía y riéndose de la misma manera que yo me reía cuando era pequeña. Andrés llegó 19 minutos tarde con un regalo que había envuelto él mismo y que parecía el trabajo de alguien que había hecho el mejor esfuerzo posible sin ninguna aptitud natural para ello. Mateo lo desenvolvió con la concentración de un cirujano y sacó un tren de madera que inmediatamente intentó llevarse a la boca. Fue declarado el mejor regalo de la tarde, principalmente porque Andrés había pasado 40 minutos eligiéndolo en la tienda y necesitaba que alguien lo supiera. Le dije que lo sabía. Y que había llegado tarde. Me dijo que era parte de su carácter y que yo lo había aceptado con pleno conocimiento. Era verdad. De Dolores supe por última vez 3 meses después, a través de la fiscal Ramírez, que me llamó para comunicarme que el seguimiento judicial había concluido su primer año sin incidentes. Dolores vivía en la casa familiar del norte de la ciudad. Marcos la visitaba los domingos. Yo no sabía más que eso y no necesitaba saber más. El doctor Vidal tenía su licencia suspendida por 4 años y su nombre en el registro público de profesionales inhabilitados. Sus anteojos redondos ya no me aparecían en sueños. Eso también era algo. Una tarde de ese mes de abril, mientras Mateo dormía su siesta y la casa tenía ese silencio específico que solo existe cuando hay un bebé dormido en algún cuarto, me detuve frente al espejo del baño y vi el pasador. La luna creciente de plata, que llevaba puesta desde el día de la boda de mi segunda vida y que me había prometido a mí misma que no me quitaría por razones ajenas a mi voluntad. Lo toqué con la punta del dedo, como la noche antes del jueves del juicio, cuando lo usé como recordatorio de quién era antes de que llegaran. En mi primera vida había muerto con esa luna en el cajón de una mesa de noche, en un departamento vacío, sin haber recuperado a nadie. En esta vida la luna estaba en mi cabello, en el espejo de un baño de un departamento que era mío, con un bebé durmiendo a 3 metros y un hombre que llegaba tarde a todo excepto a las audiencias y que había aprendido, despacio, a quedarse cuando yo lo necesitaba. Entendí en ese momento algo que en mi primera vida no tuve el tiempo ni la paz para entender, que la justicia no es lo opuesto al amor. Que no son dos cosas que compiten. Que una mujer puede exigir que la traten bien y también puede construir una vida con ternura. Que documentar a quien te hace daño no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien que se toma en serio su propia historia. Hay decisiones que no se repiten. Solo se corrigen. Y esta fue la mía.